Este viaje inicia desde la Ciudad de México hacia la ciudad de Nueva York con un vuelo de 4 horas y 40 minutos aproximadamente, en este caso operado por Aeroméxico. El viaje muy tranquilo y realmente el avión muy de los más nuevecitos y bastante cómodo, aunque soy pobre y viajé en clase turista. Y ahí voy yo con mi mascarilla como toda la gente. La verdad es que el vuelo se me pasó muy rápido y llegando al JFK, que es el aeropuerto que más pasajeros internacionales recibe en todo Estados Unidos y además de que también es el aeropuerto más grande, recibe este nombre de John Fitzgerald Kennedy en 1963, un mes después del asesinato del famoso presidente. Llegué a la Terminal 4 de este aeropuerto que cuenta en total con 8 terminales. Y el aeropuerto de Nueva York, que primero fue un campo de golf, es uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Y también es un aeropuerto que le da trabajo a 37,000 personas, que incluso puede elevarse a 294,000 si se consideran los empleos indirectos que se dan a este aeropuerto. Realmente está muy bien comunicado por AirTrain, también puedes viajar a través del metro, el AirTrain que se conecta con la red de autobuses, los MTA de New York City, y con varias líneas del metro. Entonces todo esto lo hace barato, rápido y además que funciona las 24 horas. O te puedes ir en taxi o Uber, pero es más caro. Y aquí cuando veo Welcome to New York City, la verdad me siento como los Beatles cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos. Fue aquí al JFK, o sea que nos recibe a puras personalidades. Ese día hacía un viento de la fregada y bueno, la verdad es que no me sentía del todo bien, entonces preferí tomarme un taxi que tienen, creo que esto no es nuevo, pero de ponerle como esta división. Y bueno, pues vámonos a la ciudad. Más o menos el promedio en un Uber me salía como en $80 y en el taxi era más o menos lo mismo, pero fue más rápido porque no tenía que esperar nada. Como ven, trae una televisión para que te vayas divirtiendo y trae puros programas babosos y también todo para que no hagas ningún contacto con el conductor. O sea, pagas directamente con tarjeta y si es en efectivo, pues ya se lo dejas ahí como en una... tiene una pequeña ranurita y tiene una cosa para que no hagas contacto directo con él por cuestiones de COVID. Obviamente para entrar a Nueva York, Estados Unidos me pidió una prueba PCR o de antígenos para poder entrar, que fuera negativa. Y ya, en el caso de los mexicanos, nosotros necesitamos una visa que se tramita con mucha antelación. Y en el caso de los europeos, me parece que no tienen esa restricción, pero todos los países latinoamericanos sí la tenemos. El aeropuerto se encuentra en la zona de Queens y yo me hospedé en Manhattan. Entonces lo más fácil era irse por todo Queens. La verdad no sé, como si supiera de Nueva York. ¿Ustedes qué se creen? Bueno, entonces, pero todo esto que estamos viendo es la zona de Queens. Después paso un poquito por Brooklyn y después llegamos finalmente a Manhattan después de un viaje de más o menos 30 horas. Si vieron, mi cara estaba agotada y deshidratada y con dolor de cabeza y quería vomitar y me sentía fatal, así que lo único que quería era tomar agua y pues obviamente no se podía parar el señor, así que me tuve que aguantar hasta que llegué a mi hotel. La visita en pandemia la verdad es que fue afortunada, primero porque el tráfico no es usual, o sea, el tráfico que no había tráfico, entonces eso facilitó mucho mi traslado y realmente es que la ciudad estaba un poco vacía, también los precios de los hoteles estaban más bajos que normalmente porque como saben Nueva York es caro en comparación con otras ciudades, no solo vivir ahí sino también visitarlo, entonces fue una ventaja hacerlo en
estos meses de pandemia. Y ahora justamente se acaba de reabrir el turismo, incluso para la vacunación. Ya puedes ir y como turista vacunarse con la vacuna de Johnson & Johnson. Vean lo bonito de la ciudad de Nueva York y luego vean mi cara de moribunda por estar deshidratada. ¡Ay! Ayúdame. Señor, ayúdeme. Fueron 65,22 más la propinita del 20%, que si no la das aquí es de muy mala educación. Y lo más correcto es darla del 20%, aunque vengas de un país tercermundista como yo. Y por fin llegué a mi hotel y ahí en un puestito callejero me compré un Gatorade. Mi hotel se llama Hotel Rio Plaza New York Times. Y ahí, en ese puestito me compré un Gatorade, el cual me revivió y entonces me dio fuerzas para seguir y caminar y dirigirme a Times Square, que estaba muy cerquita, por cierto, como a unas 2 cuadritas y media del Hotel Rio donde me hospedé. Entonces, pues ahí vamos la caminata. De hotel fueron $167 ya con impuestos. Y solo lo pedí por una noche porque quería estar cambiando de hotel. ¿Por qué? Pues porque estoy loca y por eso. Ese vaivén tan horrible que ven de la cámara es, yo creo que porque todavía venía mareada. Aunque realmente creo que es debido a que venía grabando, pero yo venía poniendo atención en lo que veía y deslumbrada por el ruido y las luces de Nueva York. Aunque realmente no estaba tan deslumbrada, he de confesar que el primer día no me impresiona tanto. Miren, Scientología. Vamos a ver si encontramos ahí a Tom Cruise y comemos juntos placentas de bebés. Bueno, y entonces realmente es como que la Ciudad de México es la ciudad más grande de todo el continente americano y Nueva York es la segunda. Así que para este momento del viaje, que además venía cansada, mareada, deshidratada y no tan bien, no me sentía tan entusiasmada ni tampoco tan impresionada por Nueva York, ni le había encontrado ningún encanto aún. Además, el aire estaba realmente como molesto y para los que somos friolentos no estaba nada bonito. Pero después me animé. Ok, estoy aquí con Trump, my friend Trump. So, I'm Mexican, so tell me, what do you think about the Mexicans? Let me tell you, everybody says that I hate Mexicans. Not true. The number one people, hardworking people in Mexico. They come here, I want them here legally. Once they're here, they're amazing. Viva México, número uno. Después de mi gran encuentro con el Trumpas, quería verme glamurosa en Nueva York haciendo una caminata, pero no resultó. Y este fue el triste resultado. Y en vista del éxito no obtenido, me fui a poner borracha con mi primer Manhattan en la ciudad de Nueva York. Para eso me busqué un pub irlandés, un Irish pub. Y
pues eso, me fui a tomar mi primer Y despuesito de los traguitos coquetos seguí caminando por Manhattan para ver qué me encontraba, y entre eso me encontré el Radio City Music Hall. Perdón por mi inglés todo estúpido, pero aquí en el Radio City es el teatro más importante del país y es donde surgieron las Rockettes. ¿Se acuerdan de ese grupo de bailarinas? Siguiendo caminando me encontré con la famosísima iglesia de San Patricio, que es donde el punto neurálgico de la fiesta de San Patricio. Y pues aquí está el famosísimo Rockefeller Center, que en su base, digamos, es donde está la pista de hielo que es tan famosa en el invierno neoyorquino. Y en la segunda avenida más famosa de Nueva York, o sea el Park Avenue, está situado este MetLife Building y este chiquitito que es el edificio Hemsley, que es donde se encuentra el despacho de arquitectos que construyó el MetLife, pero también los que diseñaron la estación central. Así que, aunque está chiquito y modesto en comparación de estos edificios enormes, yo lo veo más bonito. ¿Ustedes qué piensan? Ya que me dio el aire, seguí buscando un lugarcito donde probar ahora el famoso cóctel Cosmopolitan, porque tampoco nunca lo había tomado y se me hacía muy fresa, o sea, muy pijo de mi parte, tomármelo en Manhattan. Y bueno, estaba buscando qué comer, caminar, ver. La verdad es que el clima que se sentía de las personas estaba como muy alegre, porque justo las restricciones estaban acabando debido a que ya les habían puesto sus vacunas y todos estaban como muy contentos porque estaban por fin saliendo de sus cuevas, o sea, de sus hogares, hacia la luz de Nueva York. Se empezaron a abrir las terrazas, los bares, todo, y entonces la gente estaba un poquito eufórica, había mucha vida en las calles por la poca gente que había, o sea, la vida estaba dada por esta poca gente que había, no porque hubiera mucha gente, pero la verdad sí se sentía esta como euforia de estar fuera. Y pues la cosa era buscar, a ver dónde se veía como agradable para comer, dónde olía bien. Y bueno, pues estaba caminando como una loca. Ahí ese es un bar como donde bailan, olía un poquito a marihuana, porque pues a los gringos les gusta mucho la marihuana, fumarla en las calles, como si nada pasara. Y ya estaba casi a punto de llegar al lugar de comida tailandesa que me habían recomendado y, oh sorpresa, estaba cerrada. Decidí ir a leerme las manos ahí en ese local que decía Psyche Read. No es cierto. Entonces, pues seguí caminando para buscar dónde comer y dónde tomarme ese bendito Cosmopolitan. Y justo ahí se me está a punto de romper el corazón cuando me dijeron: no, mija, ahorita no, está cerrado, hasta mañana. Y pues bueno, a seguir buscando dónde comer, porque ya me empezaba a dar hambre y pues ya me estaba poniendo de malas. Y como no hay plazo que no se cumpla, encontré este lugarcito que parecía más baño que restaurante, pero daban
ofrecían una pasta, así que dije, voy a recordar el metro de París porque tenía esa apariencia. Tienes que poner tus datos en la aplicación como se hace aquí en México. Hay un código de barras que escaneas, un código que escaneas en tu celular y después mandas los datos al gobierno para decirle estuve aquí, por si alguien de los que estuvieron ahí tuvo COVID, pues entonces te informan, o si tú tienes COVID, pues informas. My first cousin. Wow, está muy bueno. Y a pesar de que parecía que ya estaba ebria, no estaba ebria, solo estaba cansada y despeinada porque había un aire bien locochón en el New York. Good night. Ante todo la educación, mis cielas, porque mexicano. Y como ya había cenado, bebido, caminado, ya estaba cansada, así que me regresé al hotel y pues a esperar el nuevo día. Y es así como amanecí en mi habitación en el Hotel Rio Palace, Times Square de New York. Y si ven ahí se refleja un poquito el Times Square en ese edificio. Estaba muy cerquita, la verdad. Bueno, pues mi hospedaje incluía el desayuno. Entonces, pues la verdad es que ya me levanté con hambre y estaba como emocionadilla a ver qué me iban a dar, porque pensé que iban a abrir pues el restaurante, pero con la debida sana distancia. Entonces, pues bajé y ahí me informé que había que hacer una fila y te daban todo para llevar, ya sea para que te lo comieras en tu habitación o te fueras a donde tú quisieras. La verdad es que la filita estaba larga, había que respetar las normas de sana distancia, como decimos en México, y todo, absolutamente todo en Nueva York lo encontré traducido al español. De hecho, por ejemplo, en este cartel primero están en español y después están en inglés todas las instrucciones que daban. Aquí también alguien me reconoció, no sé cómo, porque mi acento casi no se escucha, es mexicano. Y bueno, pues ya todo lo que me hablaron fue en español, así que la verdad es que el inglés lo utilicé muy poco. Miren, lo que incluía el desayuno gringo era café, jugo, un yogurcito, la fruta, que estaba bien, era lo más natural que había. Todo así, la salsita para, el syrup para los hot cakes, el catsup y todo eso, la carne esa que parece como de plástico, que está bien horrible. Y ya, pues después de que me tomé el cafecito y desayuné algo, me fui caminando hacia el otro hotel, que si algunos recuerdan es cuando hice el en vivo y que se me cayó lo que quedaba del desayuno, pero iba intacto. Entonces, bueno, miren qué vistas tan impresionantes. Yo estaba en un piso 19, así que pues las vistas la verdad estaban muy, muy bien. Y ya vámonos. Algo que sí cambió, digamos, es que para poder utilizar el ascensor tenías que poner por fuerza la tarjeta. O sea, no era que te subías y ya, sino que llegabas ahí, le puchabas y ya te ibas. Y bueno, así acaba este primer día conmigo, viajando conmigo en los New Yorkers. Nos vemos pronto. Bye bye. Los quiero. Agur.